Hablemos ahora de patología de la glándula suprarrenal. Primero recordemos un poco de fisiología de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está compuesta por 3 capas. La capa glomerular, donde se producen mineralocorticoides. La capa fascicular, donde se producen glucocorticoides. Y la reticular, donde se producen andrógenos. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos que regulan la secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides? Respecto a los glucocorticoides, respeta este eje de endocrinología: hipotálamo, hipófisis, glándula. El hipotálamo secreta CRH, que estimula a la hipófisis a la producción de ACTH, y la ACTH estimulará a la glándula suprarrenal para que se produzcan glucocorticoides. La secreción de mineralocorticoides está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro dato a tener en cuenta es que la ACTH deriva de la proopiomelanocortina. Al mismo tiempo que se produce ACTH, se produce beta-endorfina, beta-lipotrofina y MSH u hormona melanoestimulante. Esta hormona melanoestimulante, como su nombre lo indica, estimula la pigmentación cutánea. Por eso verás que en patología suprarrenal los pacientes pueden presentar hiperpigmentación cutánea o hipopigmentación cutánea en función de la concentración de ACTH. Hablemos de síndrome de Cushing. Esta es una enfermedad caracterizada por exceso en la concentración plasmática de glucocorticoides. Se divide en síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando la patología es suprarrenal o por consumo exógeno de glucocorticoides, la causa más frecuente. También puede ser un síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH. La enfermedad de Cushing es denominada así cuando es un tumor hipofisario productor de ACTH el que estimula el aumento en la concentración de glucocorticoides. ¿Cómo está clasificada esta patología? Por tanto, estará clasificada en dependiente de ACTH e independiente de ACTH. ¿Cuáles son los dependientes de ACTH? 2 causas, ya sea la enfermedad de Cushing, que es producida por un tumor hipofisario productor de ACTH que estimula la suprarrenal, o el Cushing producido por secreción ectópica de ACTH. ¿Qué tumores pueden producir ACTH? El carcinoma microcítico broncogénico con mayor frecuencia. Entre otros tenemos el timo, el ovario, el cáncer de páncreas o el carcinoma medular de tiroides. Cushing de tipo ACTH independiente. Quiere decir, el problema no estará en la producción de ACTH, ya sea hipofisaria o ectópica. El problema estará en la glándula suprarrenal. Y puede ser por un tumor suprarrenal o por hiperplasia suprarrenal de tipo nodular, que es mucho más frecuente que la presencia de un tumor. También se denomina independiente de ACTH aquel Cushing que se produce por consumo exógeno de corticoides. Según la etiología del cuadro de Cushing, el paciente presenta una u otra característica. Un Cushing iatrogénico quiere decir producido por consumo excesivo de corticoides. Es la causa más frecuente de Cushing. El paciente presentará el típico morfotipo Cushing, facies en luna llena, jiba de búfalo, obesidad centrípeta, estrías, atrofia de miembros y presentará además tendencia a la hiperglucemia. Como no depende de ACTH, estos pacientes presentan hipopigmentación. ¿Cuál es el perfil hormonal de un paciente con Cushing iatrogénico? La concentración de cortisol estará bajo
y la ACTH suprimida. ¿Por qué? No te olvides que si le administramos corticoide exógenamente a este paciente, se va a inhibir el eje fisiológico. Enfermedad de Cushing, es decir, un Cushing por secreción hipofisaria de ACTH. Entre los endógenos es la causa más frecuente. ¿Cómo se presenta el paciente? Tiene el morfotipo Cushing. Además tiene tendencia a la hiperglucemia, pero como es dependiente de ACTH, estos pacientes tienen tendencia a la hiperpigmentación. ¿Cómo encontrarás el estudio hormonal de estos pacientes? La ACTH estará elevada o inadecuadamente normal para un cortisol plasmático elevado, porque lo normal sería que si se está elevando el cortisol plasmático, la ACTH se suprima. Por eso es que es diagnóstica si la ACTH está elevada o está inadecuadamente normal. Patología de Cushing producido por ACTH ectópica. Este es el 10% de los endógenos. Cuando la secreción de ACTH es ectópica, por ejemplo, un carcinoma microcítico broncogénico, no tienen el morfotipo Cushing. Estos pacientes tienen alteraciones metabólicas como hiperglucemia, exceso de mineralocorticoides con la consiguiente hipernatremia, alcalosis metabólica hipopotasémica, o pueden presentar hiperpigmentación asociado al cuadro. ¿Por qué? Porque existe un exceso de ACTH. ¿Cómo es el estudio laboratorial de estos pacientes? El cortisol estará elevado y la ACTH también estará elevada. El Cushing suprarrenal, el síndrome de Cushing. Este es de causa infrecuente. ¿Cómo es el morfotipo de estos pacientes? Ellos tienen el morfotipo Cushing, pero además, al ser suprarrenal, también se estimula la médula adrenal y por tanto se asocian a virilización, hipopigmentación porque no depende de ACTH y por la virilización por la excesiva producción de andrógenos también van a tener trastornos menstruales y ginecomastia. ¿Cómo estará el laboratorio de este tipo de pacientes? El cortisol estará elevado, la ACTH está suprimida y también presentarán elevación de andrógenos y de la concentración de 17-hidroxiprogesterona. Debo recordarte que mientras más datos de virilización presente el paciente, más debo sospechar que estoy ante un carcinoma suprarrenal. La clínica también dependerá de si existe predominio o no de la secreción de cierta hormona. Por ejemplo, si existe un exceso en la producción solo de glucocorticoides, el paciente presentará acné, la típica facies en luna llena, la jiba de búfalo, obesidad centrípeta. ¿Qué quiere decir obesidad centrípeta? El abdomen aumenta en diámetro, pero los miembros se atrofian. También presentan estas estrías rojo-vinosas. Tienen la tendencia a desarrollar diabetes endocrinológica por intolerancia hidrocarbonada. Tienen una fragilidad capilar, así que tienen múltiples equimosis a lo largo del cuerpo. Por esta atrofia muscular, ellos van a referir fatiga o debilidad muscular. También, por el mecanismo que ejercen los corticoides a nivel óseo, tienen la tendencia a desarrollar osteoporosis y pueden presentarse con dolor óseo o con fracturas espontáneas. Pueden acumular también grasa supraclavicular y el exceso de corticoides derivar en alteraciones psiquiátricas. Entre otros síntomas que presentan los pacientes por exceso de glucocorticoides están la hipercalciuria, la litiasis renal y esto nos llevará a cólico nefrítico. Clínica por exceso de andrógenos. El exceso de andrógenos nos llevará en las mujeres a alteraciones menstruales y signos de virilización. Es decir, estas mujeres presentan hipertricosis, pueden desarrollar barba y
en el caso de los hombres presentan atrofia testicular. Si se presentan estos síntomas, tengo que tener una alta sospecha de carcinoma suprarrenal. Por exceso de ACTH, los pacientes pueden presentar hiperpigmentación, que se hace manifiesta a nivel de mucosas como las encías, a nivel cutáneo, en los pliegues y en cicatrices. Por exceso de mineralocorticoides, el paciente presenta hipernatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Acá tienes una imagen para que recuerdes cómo se ve una paciente con patología de Cushing. Obesidad centrípeta, estrías, atrofia de miembros y no te olvides esta facies en luna llena. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lo primero es tener una sospecha clínica por todos los signos que acabo de mencionar. Cuando yo tengo una sospecha clínica, lo primero es hacer un cribado, es decir, poner en un grupo a los pacientes que tienen un cribado positivo y por tanto se debe someter al paciente a un test de confirmación diagnóstica. Y aquellos pacientes que tienen un cribado negativo, entonces se los puede mantener en observación o se puede buscar diagnósticos alternativos. Ya hecho el test de confirmación, lo siguiente a realizar es ubicar el sitio que está produciendo este aumento de hormonas suprarrenales. Puede ser en la glándula suprarrenal, puede ser a nivel ectópico o puede ser hipofisario. Y para eso se hacen estudios de localización. Cribado. ¿Cuáles son los tests que se utilizan para el cribado? El test de Nugget, el cortisol libre en orina de 24 horas o la concentración de cortisol en saliva a las 11 de la noche. ¿En qué consiste el test de Nugget? A estos pacientes se les administra 1 miligramo de dexametasona en la noche y se les toma una muestra sanguínea a las 8 de la mañana del día siguiente. Lo normal es que esta dexametasona administrada inhiba la producción de cortisol y por tanto el cortisol esté menor a 1.8 microgramos por decilitro. Si esto es así, hemos descartado la posibilidad de Cushing y se debe pensar en otras posibilidades diagnósticas. Ya no se hace test de confirmación. Otro estudio para cribado es el cortisol libre en orina. Se cuantifica el cortisol en una recolección de orina de 24 horas. Si la concentración está entre 100 y 150 microgramos en 24 horas, entonces nos está haciendo sospechar una posible patología de tipo Cushing. Y a este paciente lo llevaremos a test confirmatorio. Otro estudio es el cortisol en saliva tomado a las 11 de la noche. Si la concentración de cortisol en saliva es mayor a 0.33, esto es muy subjetivo de una patología de Cushing. Pero si es mayor a 0.55, entonces la especificidad es del 100%. Es decir, es muy probable que estemos ante una patología de tipo Cushing. En los pacientes en los cuales los test de cribado nos han salido sugestivos de Cushing, tenemos que someter a confirmación. ¿Y con qué test se hace la confirmación? Con la concentración de cortisol libre en orina en 24 horas. Lo mismo, se recolecta orina en 24 horas en estos pacientes y se cuantifica la concentración de cortisol. Es diagnóstica si esta es mayor a 300 microgramos en 24 horas o mayor a 3 veces el límite máximo de la normalidad. Otro test a utilizar es el test de supresión débil con dexametasona. Para hacer este test de supresión débil con dexametasona, el paciente debe consumir 0.5 miligramos de corticoide cada 6 horas durante 2 días. O podemos administrar dexametasona 2 miligramos en dosis nocturna. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, cuantificar el cortisol plasmático. Si tras haber hecho esta administración, ya sea de dexametasona 2 días antes o una noche previa, el cortisol es mayor a 1.8 microgramos por decilitro o la cortisoluria es mayor a 10 microgramos en 24 horas, entonces nos está confirmando una patología de tipo Cushing.
Si con los estudios de confirmación hemos determinado que estamos ante una patología de tipo Cushing, lo siguiente a determinar es si esta es ACTH independiente y por tanto suprarrenal, es decir, síndrome de Cushing, o es ACTH dependiente y esta puede ser hipofisaria, enfermedad de Cushing o por secreción ectópica. Si es menos de 10 picogramos por ml la concentración de ACTH plasmática, entonces es ACTH independiente. ¿Qué es lo siguiente a realizar? Una tomografía de glándulas suprarrenales. En la tomografía podemos observar hiperplasia o tumoración. Si observamos una tumoración menos de 4 centímetros, podemos decir que estamos ante un tumor secundario a un adenoma. Pero si es de más de 6 centímetros, es muy probable que estemos ante un carcinoma. Si tiene una cuantificación de ACTH mayor a 10 picogramos por ml, entonces decimos que es ACTH dependiente y esta puede ser ya sea ectópica o hipofisaria. ¿Cómo hacemos la disquisición? Se hace el test de Lidl fuerte o test de supresión con dexametasona a dosis de 8 miligramos. Si tras administrar esta dexametasona en la noche, al día siguiente hemos logrado suprimir el cortisol plasmático, entonces se diagnostica microadenoma. Pero si no se ha logrado suprimir la producción de cortisol plasmático, entonces tenemos dos posibilidades. O estamos ante un macroadenoma o estamos ante una secreción ectópica de ACTH. Volviendo al algoritmo diagnóstico. Si no hemos llegado a suprimir, hemos dicho que puede ser o por macroadenoma o por secreción ectópica. ¿Y qué es lo siguiente a realizar? El test de estimulación con CRH o con desmopresina. Si existe respuesta a la CRH o a la desmopresina, entonces sospechamos que estamos ante un macroadenoma. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar resonancia magnética. Y la resonancia magnética nos puede mostrar esta imagen de tumoración hipofisaria o puede ser negativa. En el caso de que sea negativa, se debe realizar cateterismo de los senos petrosos, porque puede no observarse el tumor, pero estar presente. En el caso de que no exista respuesta a este estímulo con CRH o desmopresina, entonces pensamos que la secreción es ectópica y se debe someter al paciente a tomografía cérvico-tóraco-abdominal o a octreoscan, que nos permitirá buscar un tumor secretor de ACTH. Si obtenemos imagen, hemos hecho ya el diagnóstico, pero si no se obtiene imagen, tenemos que pensar que estemos ante un adenoma hipofisario y se someterá al paciente a cateterismo de los senos petrosos. De igual forma, si se ha logrado frenar con el test de Lidl fuerte, se debe someter al paciente a estudio imagenológico, que sería resonancia magnética, para diagnóstico de microadenoma hipofisario. ¿Cómo se hace el tratamiento? Dependerá de si estoy ante un tumor secretor de ACTH, si estoy ante una enfermedad de Cushing o si estoy ante un síndrome de Cushing. Si estoy ante una enfermedad de Cushing, entonces se debe someter al paciente a cirugía transesfenoidal, que es curativa en el 80 al 90% de los pacientes. En los casos en los que no se pueda realizar la cirugía o se presente recidiva, entonces se puede realizar radioterapia hipofisaria. También, si es que no se puede realizar la cirugía hipofisaria, se puede someter al paciente a suprarrenalectomía bilateral. Pero a todo paciente que se vaya a realizar la suprarrenalectomía bilateral, primero se le debe someter a radiación de hipófisis para evitar el síndrome de Nelson. ¿Qué es el síndrome de Nelson? Son pacientes que, como se ha hecho la suprarrenalectomía bilateral, existe un estímulo, un feedback hacia hipófisis y se produce un adenoma hipofisario. Si estamos ante un síndrome de Cushing, el tratamiento puede ser también quirúrgico, suprarrenalectomía bilateral, con las mismas indicaciones ya explicadas, y tratamiento médico con
tóxicos suprarrenales, como son mitotano, ketoconazol, metopirona o la aminoglutamida. Si la patología de Cushing se ha producido por secreción ectópica de ACTH, entonces el tratamiento dependerá del tumor que está secretando esta ACTH.